Los pasajeros y la tripulación del vuelo 1907 de la aerolínea brasileña Gol nunca imaginaron que vivirían la peor pesadilla aérea. La tarde del 29 de septiembre de 2006, su avión chocó en pleno cielo con un jet privado, arrancándole la mitad del ala izquierda. Después de que se reportara la desaparición del vuelo de Gol Airlines, el jet privado logró aterrizar con dificultad en una base militar, aunque con un fragmento de su ala desprendido. Ahora todos sabían que las dos aeronaves habían colisionado, pero la gran pregunta era, ¿por qué y cómo ocurrió? ¿Y qué pasó con el avión de pasajeros de Gol Airlines? La brújula de la muerte. La empresa fabricante del avión brasileño, llamada Embraer, está ubicada en el sur de Brasil, a las afueras de São Paulo. Embraer construye sus aviones en un pequeño aeropuerto que tienen allí. Uno de los modelos más populares de Embraer fue la serie ERJ, un avión elegante y rápido con motores montados en la parte trasera. Se presentó por primera vez en los años 90 y se hizo muy popular entre las aerolíneas que operan vuelos regionales y de corta distancia. Por otro lado, Excellair es una empresa de vuelos charter con sede en Long Island, Nueva York, especializada en la operación de jets ejecutivos. Su flota incluye varios jets comerciales, entre ellos el Embraer Legacy 600. En septiembre de 2006, Excellair estaba recibiendo un Legacy 600 completamente nuevo. Este avión debía volar desde el sur de Brasil hasta Nueva York para ser entregado. A bordo viajaban 5 pasajeros, entre ellos directivos de Excellair y periodistas, además de 2 pilotos. El capitán Joseph Lepore, de 42 años, y el primer oficial, John Paul Paladino, de 34, eran relativamente nuevos en este avión. El capitán solo había volado 5 horas y 35 minutos en el Legacy 600, y este era apenas su tercer vuelo con la aeronave. Por su parte, el primer oficial tenía solo 3 horas y media de experiencia en este modelo, aunque contaba con aproximadamente 300 horas en la serie anterior de estos aviones. A pesar de que el Legacy 600 era completamente nuevo, no todo en la cabina lo era. Su sistema de radio había sido retirado de otra aeronave y trasladado a esta. Ese radio había presentado fallas anteriormente y había sido reparado por Embraer antes de ser instalado en el nuevo avión. En esta serie de aviones Embraer, la unidad de radio está ubicada encima del sistema de gestión de vuelo, FMS, y forma parte del panel principal. Este sistema incluye las comunicaciones de radio convencionales, la navegación y el transpondedor de la aeronave. En este incidente, el transpondedor del Legacy 600 jugó un papel clave. Más adelante, volveremos a analizar su estado. A las 2:51 de la tarde, hora local, el 29 de septiembre de 2006, el nuevo Embraer Legacy 600 inició su vuelo de entrega para Excellair. Este vuelo debía hacer 2 escalas antes de llegar a Long Island, Nueva York. La primera parada sería en una ciudad llamada Manaus. El despegue transcurrió con total calma bajo el cielo de la tarde, como si nada fuera a salir mal. El primer tramo hasta Manaus duraría aproximadamente 4 horas. Por otro lado, un Boeing 737-800 acababa de iniciar su vuelo hacia Río de Janeiro. Esta segunda aeronave era el vuelo 1907 de Gol Airlines, con 148 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. En la cabina de este vuelo, el capitán Decio Chávez, de 44 años, y el primer oficial Tiago Jordão Cruzo, de 29 años, estaban al mando. Ambos pilotos de Gol Airlines eran muy experimentados. Gol Airlines es una aerolínea de bajo costo y una de las más grandes de Brasil. Sus vuelos, especialmente entre las principales ciudades del país, como Manaus, son muy populares. Manaus, debido a su ubicación en la selva amazónica, se considera una de las ciudades más aisladas en comparación con otras zonas urbanas de Brasil.
El tráfico aéreo en Brasil se gestiona a través de una gran cantidad de rutas aéreas. Estas rutas funcionan como carreteras en el cielo. Los aviones, especialmente los comerciales, no pueden volar libremente donde el piloto quiera. Para llegar a su destino, los vuelos deben seguir varias rutas aéreas y pasar por puntos de referencia, waypoints. Entre los aeropuertos de Manaus y Brasilia, existe la ruta aérea UZ6. A lo largo de esta ruta hay numerosos waypoints. Una regla general para evitar conflictos en el tráfico aéreo es que los aviones que vuelan hacia el norte, es decir, en dirección a Manaus, deben mantener altitudes pares, mientras que los que van hacia el sur, como hacia Brasilia, deben volar en altitudes impares. Tanto el vuelo de Gol como el de XLR estaban programados para utilizar esta misma ruta aérea y debían cruzarse sin problemas, manteniendo una separación mínima de 1000 pies en altitudes diferentes. En este incidente, el vuelo de Gol tenía planeado volar a 37.000 pies, mientras que el jet corporativo de XLR también tenía programado el mismo nivel de vuelo. Sin embargo, después de pasar Brasilia, debía descender a 36.000 pies para garantizar la separación vertical de 1000 pies con el avión de Gol Airlines. Bueno, para entender mejor la situación, debemos retroceder un momento y analizar el estado del control de tráfico aéreo en Brasil. La tripulación del jet Embraer estaba en comunicación constante con el control de tráfico aéreo, siendo transferida de un controlador a otro mientras atravesaban el espacio aéreo congestionado entre el sur de Brasil y Brasilia. A las 3:55 de la tarde, según lo previsto, el Embraer pasó sobre la estación BOR de Brasilia y se incorporó a la ruta aérea UZ6. Sin embargo, no recibieron ninguna instrucción del control de tráfico aéreo para descender, a pesar de que su plan de vuelo lo establecía. Así que mantuvieron su altitud de crucero a 37.000 pies. A diferencia de otros países, en Brasil, el control del tráfico aéreo está a cargo del ejército, específicamente de la Fuerza Aérea Brasileña. Esto es un remanente de la época en que el país era gobernado por los militares. En el año 2006, los controladores de tráfico aéreo, además de ser poco experimentados, estaban sobrecargados de trabajo y tenían que gestionar zonas con un alto volumen de tráfico. Los sistemas que utilizaban estos controladores incluían datos de radar primario y secundario. Estos sistemas no solo mostraban la posición del avión, sino también el número de vuelo, la altitud real y la altitud planificada de la aeronave. Para recibir información precisa sobre la altitud, necesitaban datos exactos del transpondedor del avión. Los datos registrados por el control de tráfico aéreo mostraban que el Embraer estaba volando de manera inestable, con variaciones de cientos de pies en su altitud. La razón de esto fue que, a las 4:02 de la tarde, el transpondedor del avión se había apagado accidentalmente desde la cabina. Aún no está claro cómo ocurrió esto. Algunos creen que, como los pilotos no estaban familiarizados con los sistemas específicos del Embraer, podrían haberlo apagado sin darse cuenta. Otros sugieren que uno de los pilotos, posiblemente el primer oficial, golpeó accidentalmente el panel de radio con el pie mientras usaba el reposapiés, lo que provocó que el transpondedor se apagara. Cuando un transpondedor se apaga, en tierra solo se recibe la señal del radar primario. Este es un sistema más antiguo que funciona detectando las ondas de radar reflejadas por el propio avión. Sin embargo, los datos de altitud obtenidos de esta manera no son del todo confiables, lo que explica las lecturas erráticas que los controladores estaban viendo en sus pantallas. Al apagarse el transpondedor, el jet Embraer Legacy también perdió otro sistema clave de la aviación moderna, el Sistema de Prevención de Colisiones de Tráfico, TCAS. Este sistema, que está conectado al transpondedor del avión, está diseñado precisamente para evitar el tipo de escenario que estamos analizando. Todos los aviones modernos cuentan con esta tecnología para prevenir colisiones en el aire. Sin embargo, para que el sistema funcione correctamente, ambas aeronaves involucradas deben tener sus transpondedores encendidos. En este incidente, la tripulación del Boeing 737 de Gol nunca recibió una advertencia sobre un avión que se dirigía directamente hacia ellos.
El controlador con el que el Embraer estaba en contacto terminó su turno justo cuando la aeronave pasaba sobre Brasilia. El problema fue que nadie informó al nuevo controlador que el Embraer debía descender a 36,000 pies. Además, ninguno de los controladores se percató de que el transpondedor del avión estaba apagado, a pesar de que esto aparecía en sus pantallas. Los monitores mostraban que la altitud programada del Jet Legacy había cambiado y que, según la regla de los 1,000 pies, debía descender a 36,000 pies. Sin embargo, el control de tráfico aéreo no autorizó el descenso y la tripulación del Embraer tampoco lo solicitó. A partir de aquí, los problemas de comunicación comenzaron a agravarse. Después de pasar Brasilia y unirse a la ruta aérea UZ-6, el Embraer Legacy volaba hacia el norte a 37,000 pies, nivel de vuelo 370, cuando en realidad debía haber descendido a 36,000 pies. Al mismo tiempo, el Boeing 737 de Gol Airlines se acercaba desde el sur a la misma altitud. Cuando el transpondedor del Embraer se apagó por error, también se perdió la comunicación por radio entre la aeronave y los controladores de Brasilia. Durante 24 minutos, no hubo ningún contacto entre ambas partes. Finalmente, los controladores de Brasilia intentaron varias veces contactar con el Embraer, pero no recibieron respuesta. Dado que el avión estaba saliendo del alcance del radar del controlador anterior, debía haber sido transferido a un nuevo controlador, pero esto no ocurrió. A las 4:38 de la tarde, el avión desapareció del radar, aunque seguía volando en su ruta programada. Mientras tanto, la tripulación del Embraer Legacy también tenía problemas para comunicarse con tierra y trataba de contactar con otras estaciones para encontrar la frecuencia correcta. Brasilia, November 600, X-ray Lima. Just trying to reach you. I'm sorry, I was the first frequency for November 600, X-ray Lima, 123 decimal, I didn't get the last two. Brasilia, November 600, X-ray Lima. Oh! Autopilot. What the hell is that? A unas 470 millas al sureste de Manaus, a las 4:56 de la tarde, los dos aviones colisionaron sobre la selva amazónica. El ala grande del Jet Legacy cortó completamente entre un tercio y la mitad del ala izquierda del Boeing 737. El impacto también arrancó una gran parte del extremo del ala del Legacy y dañó una sección de su estabilizador horizontal, ubicado en la cola de la aeronave. A pesar de los daños, el Jet Legacy de Embraer seguía siendo controlable y logró aterrizar poco después. La foto que están viendo fue tomada en ese momento y muestra los daños sufridos en el ala. Dado que no tenían comunicación por radio, la tripulación del Embraer logró enviar sus mensajes a tierra con la ayuda de otra aeronave. Un avión de carga de Polar Air Cargo actuó como puente de comunicación entre el Embraer y el control de tráfico aéreo. Pero, ¿qué pasó con el avión de Gol Airlines? En el mismo instante en que el Boeing 737 perdió la mitad de su ala izquierda, las fuerzas aerodinámicas que mantenían la aeronave estable se descontrolaron por completo. Con la pérdida de media ala, el lado derecho del avión comenzó a generar muchísima más sustentación. Además, las superficies de control, como los flaps y los alerones, se habían desprendido del ala izquierda. Tras el impacto, el avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda. Los pilotos no pudieron hacer nada para salvarlo, ya que habían perdido completamente el control. Probablemente ni siquiera tuvieron tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo y entraron en estado de shock al ver que su avión ya no respondía como antes. Después de esto, el avión giró fuera de control durante aproximadamente 50 segundos, hasta que la fuerza estructural fue demasiado intensa y la aeronave se desintegró en el aire. Ahora van a escuchar la grabación de la cabina del vuelo de Gol Airlines, desde los últimos momentos antes del impacto hasta el instante en que la grabación se corta, lo que indica que el avión se despedazó en ese preciso momento. Déjenme decirles que, después de la experiencia que hemos tenido en videos anteriores, este es realmente aterrador. Lo peor es que la tripulación no tenía ninguna esperanza de recuperar el control del avión.
El avión dio al menos 11 vueltas sobre sí mismo antes de desintegrarse por completo. Como la aeronave se rompió en el aire, los restos quedaron esparcidos en un área muy extensa. El accidente en la selva amazónica causó la muerte de 154 personas. Cuando la tripulación del Embraer recibió la noticia de que un Boeing 737 se había estrellado en la misma zona del Amazonas donde ellos habían reportado su problema, entendieron de inmediato que los dos aviones habían colisionado. Los pilotos del Embraer, al ser relativamente nuevos en la aeronave y al estar cambiando constantemente entre diferentes frecuencias de radio, probablemente estaban más concentrados en los instrumentos de la cabina que en el entorno exterior. Por eso es muy posible que nunca llegaran a ver el avión de Gol Airlines y que no comprendieran lo que realmente había sucedido en esos momentos críticos. El impacto de este accidente provocó una gran crisis en la aviación brasileña. Los controladores adoptaron una estrategia llamada trabajar según la capacidad, lo que hizo que el sistema aéreo se volviera extremadamente lento, con muchos vuelos retrasados o cancelados. Algunos controladores incluso realizaron huelgas de hambre en protesta. Era natural que, después de lo ocurrido, los brasileños que necesitaban volar comenzaran a actuar con más cautela. Las investigaciones sobre el accidente se centraron principalmente en los controladores de tráfico aéreo, así como en la pregunta clave: ¿cómo la tripulación del jet Embraer Legacy no se dio cuenta de que su transpondedor estaba apagado? Por su parte, la NTSB, Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, publicó un informe en el que afirmaba que ambas aeronaves habían seguido las instrucciones de los controladores, poniendo el foco en las fallas del sistema de control de tráfico aéreo en Brasil. Bueno, este fue el caso de hoy, una historia que, lamentablemente, tuvo un desenlace trágico. Ahora les dejamos una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que el sistema TCAS no pudo evitar esta colisión? Déjennos sus respuestas en los comentarios. Los leemos. Si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Esperamos que este informe les haya parecido interesante. Hasta el próximo episodio. Cuídense mucho. Cuídense mucho.